Hola amigos, ¿cómo están? Quisimos hacer este video por ustedes para compartir un poquito lo que fue nuestra experiencia con la ayahuasca aquí en el Amazonas. Y bueno, ¿por qué quisimos hacer esto? Uf, hace tiempo hemos querido hacer algo así, un retrato espiritual. Un retiro. Retiro, perdón, gracias. Un retiro espiritual. Yo quería hacer algo, un tiempo de silencio y meditación. Sí. Y tú querías hacer... Yo quería hacer la ayahuasca hace como 2 años, pero desde una situación totalmente diferente. Versus la que estamos ahora, después de ya casi 3 años de relación, de viaje, de mucho aprendizaje. Así que se sintió como la hora de sumergirnos en este desafío, porque en verdad es un desafío, no es lo que yo esperaba para nada, de que era una planta mágica que me iba a dar la dirección exacta de mi vida, qué hacer, a dónde ir, cuáles son mis miedos, cómo vencerlos y ya está. No. Pero ciertamente es un viaje. Ya van a saber si los recomendamos o no. Cada uno de nosotros ahora va a tomarse un momento para contar un poquito qué pasó en ese viaje personal. Pero antes de eso, bueno, queremos contarles un poco más en general de qué se trata, cómo llegamos aquí, literalmente cómo se llega. Estamos acá en Iquitos, así que ya tienen que llegar a Perú. A Lima. Lima. Y después tomar un vuelo a Iquitos. Y después un bus de 2 horas a Nauta. Y un otro moto... Nauta es como un pueblo, un pueblito chiquitito que está a 2 horas de Quito. Sí, y después tomamos una mototaxi. Sí. Una moto de calle que arrastra un carruaje muy pequeño con 2 ruedas grandes atrás y un sillón de cuero. Y eso es todo, está lleno. Y después caminar unos kilómetros. Sí, como 20 minutos hacia la jungla. Y ahí estábamos, en medio de la nada. Nos recibió Mundo, ¿cierto? Tatamundo se hace llamar. Lo pueden buscar en internet, es psiconautas.com, ¿cierto? No sé .com, pero... Sí, ok, vamos a dejarle los datos acá en la descripción del video. Y él es un polaco que llegó aquí a la selva hace poco. No, hace 5 años. Perdón, sí, hace varios años llegó acá a vivir a la selva y probó la ayahuasca, se enamoró de la selva, conoció a los chamanes con los cuales él está trabajando hoy día y empezó con este tremendo proyecto para poder ayudar a toda la gente que está buscando acercarse un poquito más a la planta. La ayahuasca es la planta madre. No es la única planta que ustedes van a probar en caso de que vengan a tener esta experiencia. Y bueno, ¿en qué consiste este retiro? Son 10 días de silencio total, aislamiento. Se nos llevó a una cabaña personal que se llaman tambú, que es básicamente una cabañita forrada, que está por fuera forrada con una malla para que los mosquitos... mosquitos. Para que los mosquitos no entren, y un techo súper sencillo para protegerte de la lluvia. Eso es todo. Tuvimos una camita y una hamaca y una jarra de agua. Sí, y eso nomás. Como un mini galón de agua para los 10 días, sí. Un par de velas, porque obviamente no hay luz, vas a estar totalmente en la oscuridad de la noche. Y eso, silencio total, obviamente 0 tecnología, 0 teléfonos, está prohibido escuchar música o leer, conectarse con las redes sociales, obviamente. Está prohibido masturbarse también, está prohibido comer cualquier otra cosa que no sea parte de la dieta especial que te dan. Sí, y la dieta especial... no te permite tener sal, ni azúcar, ni grasas. Ni especies ni grasas. Y la idea es que eso es esencial para conectar más con las plantas. Y bueno, lo que tenía la comida básicamente era la mañana te daban un poco de avena. Avena con chía y en la tarde, pero yo decidí hacer omad, entonces... Omad, para los que no saben, es una comida solo una comida al día. Entonces yo comí solo el almuerzo y el almuerzo era como arroz y lentejas o porotos o quinoa con zanahoria. Sí, nada más.
aburrido. Y sin sal y grasa. Yo cuando vi los platos preferí ayunar, así que tomé la decisión de ayunar por los 10 días de la experiencia. Hace tiempo yo quería probar un ayuno prolongado de esa magnitud y bueno, ya les contaré un poco más sobre el ayuno de 10 días. Y eso, pues amigos, entonces, ¿en qué consiste el día? ¿Cómo se ve un día de retiro, por ejemplo? La mañana, 6 de la mañana, amanece y estás ahí con el sonido de los pajaritos, de los monos, de todos los animales que hay en la selva. Y por lo general meditas mucho, puedes hacer yoga, puedes cantar, puedes escribir. Y el día se pasa muy, 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 muy lento. Estás ahí con el silencio total y empiezan a salir esas ansiedades, esas ganas de querer hacer cosas, de chucha, son las 7 de la mañana y siento que ya ha pasado una mañana entera. Todo lo que quería hacer. Se siente como una eternidad. Luego como a eso de las 12 creo llega la primera comida. No, la segunda comida. Tu segunda comida, ¿qué sería tu primera? No tengo idea, honestamente. Yo creo que la segunda comida llegó como a las 2 porque el sol no estaba directamente arriba, era así. O sea, pero no tengo idea. Todo el día con el silencio total y a eso de las 6 cuando ya el sol se estaba escondiendo, porque esto es interesante, él funciona de 6 a 6, el sol sale a las 6 y se esconde a las 6 y cuando el sol se escondía sonaba la campana, o sea, es como un platillo, estos platillos de, no sé cómo se le llama, pero el gong. El gong, suena el gong, ¡tom! Y nos invoca, y que es momento de ir a esta cabaña gigante donde se va a realizar la ceremonia llamada Maloca, donde nos estaba esperando Tata Mundo con el resto de los chicos y los chamanes. Y bueno, ahí estaban las famosas plantas, que es básicamente la ayahuasca, es un líquido color vino muy espeso, como una textura súper viscosa, es decir, no es muy agradable que digamos. Y sentados en círculos, habían otras personas también ahí tomando la ayahuasca con nosotros. Estaba Ana, que era de Cataluña. Estaba Travis, que venía de San Francisco. Y también estaba Samir, que venía de Toronto. Y Aurimas, de Lituania. Con su hijita de 6 años. Ella participó en todo también. Así que también es apto para niños. Y bueno, antes de empezar con la ceremonia se nos entrega este bastoncito donde tenemos que decirle nuestra... Gracias, se me cansa el brazo. Nuestra intención al chamán, qué es lo que queremos de la experiencia. Así que una vez que les damos la intención, el chamán tiene una idea de lo que nosotros queremos lograr con la planta. Luego de eso nos dan una dosis que es un vasito chiquitito, es como estas tazas turcas de té. Sí. Y para adentro. Bueno, y luego de tomar la ayahuasca, luego de 40 o 1 hora, empiezan las típicas reacciones naturales del cuerpo, que por lo general la mayoría empieza a vomitar mucho, de forma súper violenta. Hay otros que se retuercen de dolor, otros que comienzan a llorar. O sea, Mundo nos advirtió que estas cosas iban a pasar. Mucho vómito, gente iba a querer ir al baño, probablemente con diarrea. Algunos iban a empezar a gritar, otros lloran, otros piden ayuda, otros se sienten asustados, otros ven mucha oscuridad. Independiente de lo que pase, siempre es importante mantener la calma, aunque sea difícil, y rendirse, entregarse a la experiencia. Si tú lo combates, si tú tratas de salir de esa incomodidad, peor va a ser la experiencia. Entonces siempre él recomienda simplemente entregarse. Incluso él da el ejemplo de esta persona que cree que se va a morir. Si tú tratas de, ay no, me voy a morir, no me quiero morir, y empiezas a luchar, vas a hacer lo que se conoce como un mal viaje, porque en realidad no te vas a morir, aunque incluso sientas que te vas a morir. Así que luego de eso el chamán empieza a cantar. Hay 2 chamanes. Un hombre y una mujer. Sí, una pareja muy, muy dulce. Y empiezan a cantar, que básicamente lo que ellos cantan es una proyección como de patrones que ellos ven en nuestra energía, en nuestra aura, que se llama Ícaros. Y ellos pueden leer esos Ícaros y pueden cantarte para ir guiando tu viaje, para que no te vayas por caminos oscuros. Sí,
Y tiene que estar sentada en vez de acostada para no entrar los espíritus negativos. Sí, enfocarte mucho en el canto del chamán, que es lo importante. Por eso es súper importante hacerlo con un chamán. Y me gustaría decir esto porque un momento en la ceremonia, creo que fue la tercera, porque son cuatro ceremonias. Sí, tú querías contar lo del... So, hay 4 ceremonias, pero también estábamos haciendo una dieta, no solo estábamos haciendo ayahuasca. Y esa dieta, la idea es que la ayahuasca es la planta madre. Sí, y te ayuda a conectar más con las otras plantas maestras. Sí. Y dependiendo de tu intención. Sí, eligieron una planta para cada uno de nosotros dependiendo de nuestra intención. Nosotros tomamos bobinsana. Algo que se llama... Curiosamente, nuestra planta, la bobinsana, lucía oscura, como básicamente similar a la ayahuasca, como color vino, versus la otra planta que se llama agosacha, que es la que los otros chicos estaban tomando, era una planta más clara. Y yo me di cuenta que, no sé si te comenté, pero nuestra intención era como deshacernos de algo, como eliminar algo de nosotros que no queríamos tener, o vencer algo. Y ese es un líquido oscuro, la bobinsana, versus la otra gente que estaba tratando de obtener algo, que ellos querían tener claridad, querían obtener o conectar. Y me di cuenta que su planta era más clarita. Puede ser. Interesante. Y claro, así que era un día de ayahuasca, ¿cierto? Esta noche con el chamán, y al otro día volvíamos a la maloca, pero a tomar esta otra planta maestra, que en nuestro caso era la bobinsana. Y bueno, les decía que en esa noche, cuando estaba con el chamán, empecé únicamente a yo crear pensamientos en vez de dejarme fluir. Empecé como a resistirme. Y en ese momento sentí como mucha oscuridad y el chamán dejó de cantar y me dijo, Juan José, ¿te estás escuchando lo que estoy cantando? Y apenas volví a concentrarme en su canto, volví a conectarme con la planta, a sentir paz y tranquilizarme. Entonces, por eso es súper importante hacerlo con un chamán, porque yo me imaginé qué pasa si el chamán no hubiera estado conmigo, qué pasa si yo hubiera tomado la ayahuasca y me hubiera sumergido en mi mente, y mi mente totalmente está fuera de control en esa situación. Entonces puede llevarte a un mal viaje, que es lo que se conoce como un mal viaje. Así que por eso es importante el chamán. Así que esos fueron nuestros 10 días. Vamos ahora a contarles un poquito personalmente cuáles fueron nuestros viajes. Pero vamos a dejar la conclusión para el final. Okay, so I'm going to do my part in English because, as you can imagine, it was a really deep experience, and I want to be able to share my experience with you as accurately as possible. So how was it? Well, it was amazing. It was absolutely incredible. Though I should say it was the results that were absolutely incredible. Honestly, the whole thing was extremely uncomfortable. It was like every part of it was unpleasant, uncomfortable, but that was all part of the learning process, and it's exactly what I needed. So overall, I mean, first, to begin with, it was very easy for me for some of the things, like to not have stimulation, to not open my phone or read something or listen to music. That was actually pretty easy. It was easy for me to be in nature with bugs. I did not mind being surrounded by ants. Even the mosquitoes, they were a little bit annoying, when you walked outside, but if I was covered and, if I just didn't open the door, they weren't usually a big issue. But for me, the hardest parts were first just being with my mind, and not having anything to do, and the food. I'll start with the food because it's smaller, but oh my gosh, I realized how spoiled I've been my entire life with food. My mother is an amazing cook. I don't know if you've seen some of our pictures from our time there, but I've just grown up with so much flavor in my life that to eat plain
grains and beans was just, it was such a challenge for me to sit there, and I would have to be so thankful. I'd sit there and I'd be so intentional. I'd like say thank you for this and try to concentrate on the flavors of every single bite. And I'd make it, because I was so bored, I would make it last like an hour or so, as long as I possibly could. But it is pretty amazing after you have no flavor, when you taste a little bit of flavor, like a cooked carrot, or one day a potato. I don't know why, but it was like the best thing I'd ever had. It felt salty and just like the natural flavor of it, and it just, oh, it was so alive. So when you deprive yourself for a while, you really gain a greater appreciation. But beyond that, it's really the toughest part is just being alone with your mind. Like, it was such a roller coaster of emotions during the whole experience. The first day I was super excited. It felt like, oh, this is gonna be great. We're gonna be alone with ourselves and our minds, and I'm gonna learn how to meditate. I'm gonna enjoy nature, and this is so beautiful. And then after a little bit, you start to be plagued by thoughts, or I was plagued by thoughts of like, oh, okay, so I'm in nature, I should go for a walk, I should probably meditate, I should do some yoga, I should like, I don't know what, and I didn't want to do anything. I just was like completely consumed with paja, like laziness, that I just, everything felt like a chore. I made myself go for a walk, I made myself do yoga, but it was like terrible. And then you start thinking like, what's wrong with me? Why can't I be motivated? I need to have JJ to motivate me. If I don't have him, I won't do anything. Like, what's my problem? And all these things get into your head and they like eat at you. And so the first couple days were quite difficult, but luckily we had, right before going, we fasted for 3 days, and we read this book called Living with Surrender. And it talked about this whole concept of surrendering to the present, and these knowing that you're not the voice in your mind, that you're just observing yourself, and all the experiences that you're going through, the feelings, those are just more experiences. Like, to give in to the fact that you're tired or angry or bored, but you're witnessing that you're tired, angry, or bored. So that helped a lot to kind of disconnect. I mean, it wasn't easy, it wasn't automatic, even though I just read the book. I was already having all these doubts and questions, but eventually I kind of like let go and just said, okay, I don't feel like doing anything. That's all right. That's how I am, or that's it. And actually, it goes away, you know. You just have to be patient with yourself. But yeah, overall, let's see, I have some notes here because there's so much and I want to make sure I cover it all. But basically, yeah, so the main things were just being so bored, just watching the time go by and feeling frustrated. I didn't want to write anything either, because I wanted to really conquer my mind, and that was torture. I ended up sleeping a lot at the beginning because that made the time pass by quicker, but then later I couldn't sleep at night, so I had to try to stop that. And the first couple days were just rough. And then on the night of the fourth night, during the second ayahuasca ceremony, I just broke. I was like, fuck this, I am so done. I need to get out of here. I've gotten my realization. My problem is that I always think that I have problems. I'm always over doubting myself and questioning, and I always think there's something I need to fix, but there's nothing I need to fix. I've been doing amazing. I learn by doing, I learn by challenging myself. I just need to learn, keep doing, and then I'll forgive myself, and then it'll be better.
I need to get out of here. I'm going to just tell JJ I'm leaving, and you know, if he wants to come, that's fine. If not, I'm just gonna go to the city by myself. Like, I've got it. This is my realization. I need to live. And I told Tatamundo, I told him in the morning and I was so set, like, and I felt so alive and free and like, yes, this is what I needed. I'm alive. I need to start living. I need to stop being in my head and complaining. I need to do. And luckily, he convinced me to stay and honor my commitment. And I'm very thankful that he did. He didn't really like work hard to convince me. He just, you know, kind of suggested that I try, and I'm glad I followed it, because after that moment, I really changed my mindset towards the experience. I stopped seeing it as like, again, that I had a problem that I needed to fix. I needed to like punish myself until I got it. Why do I always have, you know, mess up? Why don't I say things right? I went into it with a new attitude for the second half, and that was super valuable. So that was one of the big realizations I had during this experience. And quickly, I'll just share briefly about some of the other realizations I had. So first was yoga, trying to do yoga the first couple days. Like, I just couldn't focus. I would like do one sun salutation and then I'd start watching the ants, and I'd be like, oh, I'm being present, I'm watching the ants, you know, and then this. But actually I realized that this was all just a distraction. Like, I didn't want to do this. I didn't want to do yoga. So I like called it being present by being distracted and being with my feelings. And so one of the lessons I took from that is the importance of planning to do something, choosing, if you choose to do something, to do it and then just follow through without thinking, you know. And so after that, when I did yoga, I would do like 5 sun salutations, like directly with every breath. For the first time, I finally understood, I finally connected with the importance of doing each movement with a breath, because you can't think that way. That's why it's like a meditation, because you're moving with the breath, and so your whole focus is right there in that moment. And so I had to do that. I had to force myself and be like, okay, do 5 or 10 sun salutations, and just don't even think about it. Don't think about how your body feels. Don't think about, should I be doing this? Do I want to be doing this? Just do it. So that is such a huge lesson for me in general, especially with working out. You know, I don't know if you felt it, but I know for myself, when I'm working out, it's 100% mindset. Like, if I just decide to accept it, it's so much easier than if I'm like, oh, I don't want to work out. Oh, another round. Like, your mind makes it so much harder than it is. But if you just give in, and be like, I've decided I'm gonna do this. I'm just gonna do it. Oh, okay, I have 15 more reps, just do it. It's so much easier. So I really felt that physically in this experience. And connected to that, my next realization was the importance of doing, and why that's the best way to stop thinking. Because at the beginning, I didn't want to be writing. I didn't want to do anything, because I wanted to be with my mind. But actually, that can be super unhealthy, to be with your mind that much. And yes, you can quiet it through meditation, but a really good way, I mean, that's not that easy for most of us, right? We're not Buddhist monks. We're not that at that level. So a great thing to do is to just do without thinking so much. And I feel that, like in Turkey, sometimes when we're swimming, when we're about to swim, and I'm like, oh man, the water's gonna be cold, like, oh, my hair's gonna get messed up or something, I don't know, whatever. And then I have to just say, like, just jump in. And then when I do, it's wonderful after that. But you need to just
quiet your brain and do, and that's the best way to like kill those extra unnecessary thoughts. So doing that helped me. I started to write, I started to draw a little bit, I started to sing, which, yeah, that was fun. But really, it's crazy, just focusing on the words of a song help eliminate all the other thoughts. Eliminate like, oh, should I be doing this? What do I want to do? Why am I feeling like this? And so I really see the value in doing a lot more now, without thinking about it too much beforehand. And so one of the lessons we took from that, so I decided to, when we wake up and meditate in the morning, but to not speak in the morning until after we've meditated and after we've done our 7 minutes. Because so often, especially with our partner, you know, you can turn to each other in the morning and you say like, oh, how did you sleep? Or, you know, did you sleep well? And they're like, no, it was terrible. I couldn't sleep for like 3 hours, or I had all these dreams. And then you're like, yeah, me too. And then you kind of like talk yourselves out of getting up. Or you get up, yeah, it makes it so much harder than if you just get up. And as a kid, that was easy, like I had to for school, but now that we're working from home and we have a more flexible schedule, that's been a huge issue. So now to just do and not talk and not think is already, I mean, well, it's been one day, but even there, it's helped to start with our morning routine that we struggled with for so long for the last few months. Okay, so then the third realization was the importance of play. Man, I was so bored and I was so ready to live when I had that moment, and I just knew like, man, all this time, for all these months, I've been trying to take things so seriously, like I need to be working, I need to do this, I need to fix this, I need to work on that, and blah, blah, blah. And I just felt the importance of play, like the importance of enjoying this life and just exploring and feeling and being present and being happy. That might be obvious to you, I hope it is, but it wasn't to me. And that was a huge realization for me, to just stop overcomplicating things and to just play and enjoy. And then, another one, the number 4 is to stop thinking I have a problem. So many times, like, let's say I'll say something not very nice to JJ, or I'll be grumpy about something, and then he'll be upset, and then I'll be like, man, why do I do this? Why am I always reacting out of fear or ego, and what's wrong with me? I should have fixed this by now. Like, I thought I read a book about this already. I've been meditating. Why can't I fix this? And I just keep thinking that there's something wrong with me. So a big realization for me here, like hugely healing realization, was that I'm doing awesome. You know, I've spent the last 3 years working really concentratedly on my personal growth, and like, yeah, I mess up sometimes. I will, be grumpy some days, and I will, blame him for some things or argue, but now I just need to look at that and recognize it, accept that I did that, and then let go. Like, I'd like to visualize how I would have liked to do it, and then let go and forgive myself for it. And I know it's super easy to say this. I've been saying this for a while, but I didn't feel it until this experience. So I'm thankful. I think, yeah. Oh, man. And then, the next realization was just the importance of being uncomfortable, but following through anyway. It's related to what I said earlier about the just doing, but the other added part of it is to
be okay sitting in a place of being uncomfortable. And so that's part of the importance of meditation, that you're sitting there and your back hurts, your legs are sore, or this, your neck, but you have to sit through it anyway and focus on it. And it actually helps you. Focusing on the pain, accepting the pain actually helps you to get through it more. I've learned this a lot with my sleep. I struggle a lot with sleep. And a lot of it is because I'm always trying to get comfortable. Like I'm laying there and I'm like, I'm moving, and then I don't end up sleeping because I never just embrace that discomfort. And so that was a big thing for me here, to learn how to embrace that uncomfortable feeling and not react, not move, not have to solve it. And when I did, I was able to conquer so many things. I was able to conquer the feeling of yoga. I was able to sleep sometimes, which that in times that I know would have been impossible for me before. I actually found that sleeping, being more uncomfortable with sleeping, I actually could sleep better because I stopped moving. I had to accept that one position I could be in to stay warm, and that helped me to sleep and focus more. And then finally, I finally connected with the power of meditation. I've been working for 3 years now to meditate, to visualize things, do things, connect with myself, and I've gotten progress, but a lot of times it's still been hard if I'm feeling fear or worry or anxiety to actually change my mindset. And a couple times during this experience, I finally did it. I won't go into how, because it's really an experience that you have to do for yourself, I guess, because I've been reading about it and learning for so long, and it didn't work until finally here, just totally being focused on it, totally having no other stimulation. It finally worked. I think that summarizes my whole experience. Really, I've been working on trying to improve my emotional state, mental state for the last 3 years, very intentionally, but it's really hard when you have these triggers all the time, especially your partner, because for me, I'm probably for you guys too, but my partner is my number one trigger. Every word he says matters so much to me, and just his presence, being near me, can throw everything off. And so having this time, these 10 days to myself, were just incredible. I feel like it was the final exam after 3 years of study, and I finally was like, wow, I got this. And I don't know if that would have been possible without having the space to do it. So I highly recommend doing something like this. Personally, I'm very interested, or I was and am interested in doing a silent meditation retreat in Thailand or something, where it's just pure silence. The ayahuasca part was interesting for me. It was part of my relationship, learning how to surrender, but I didn't really visualize anything. I didn't get anything tangible from that experience. So for me, the biggest part was the isolation. And so, if you're dealing with anxiety or stress or overthinking, I 100% recommend finding some kind of isolation meditation retreat. But I hope that helped. I know all of this comes from my experience. You really have to live it yourself, but I hope that these words can inspire you at least somewhat. Love, love, love. Creo que hay dos puntos importantes en
en esta experiencia, que es el tema de vivir en la jungla y la ayahuasca, que son dos cosas totalmente diferentes, pero que están unidas. Pero que realmente vale la pena hablar por ellas por separadas, porque son situaciones en tu vida que te van a traer mucho crecimiento. Ambas son un gran desafío, así que me gustaría tocar las dos. La primera sería el vivir en la jungla, que, bueno, si estás acostumbrado a una vida limpia y ordenada, con entretención, con placeres, con lo que sea que tú sientas que te haga feliz, bueno, esta es una perfecta ocasión para probarte y ver realmente con qué tan poco puedes vivir, o por otro lado, qué tanto necesitas para poder estar bien contigo mismo. Y bueno, en mi caso, yo llevo tiempo acostumbrado a ducharme con agua fría, así que el tener que ducharme las mañanas con agua helada no fue problema. También ya estoy acostumbrado a ayunar, así que tampoco me costó no comer nada durante estos 10 días. Pero para alguien que está acostumbrado al agua caliente, por ejemplo, para alguien que está acostumbrado al desayuno, para alguien que está acostumbrado a una rica cama, a un cómodo colchón o una habitación limpia y ordenada, esto es totalmente lo contrario. Y el tema de los mosquitos para mí fue mi gran desafío. Desde que llegué al lugar, incluso antes de llegar a la selva, yo ya estaba rascándome un poco porque me habían picado un par de mosquitos. Y ya cuando llegué a mi tambú, que es cierto, mi cabaña, luego de por lo menos 1 hora o 2 horas ya en la selva, la picazón era fatal, era algo tan desesperante que no puedes pensar en otra cosa que no sea el rascarte. Y no está en tu control, porque incluso si te estás rascando, más te pica y no puedes evitarlo. Entonces ya desde el primer día dije, esto va a ser un sufrimiento, esto va a ser muy, muy difícil. Así que partí trabajando en eso, que fue lo que más me costó. Y recuerdo que el segundo día dije, ok, voy a empezar mi día, voy a meditar. O sea, mi día traté de dividirlo siempre en algo que igual me trajera crecimiento. Entonces, meditar todos los días para trabajar en mi paz interior. Hacer yoga todos los días, aprovechar que tengo el tiempo y estirarme siempre y entrenar. Y siempre que estaba haciendo alguna de estas 3 actividades, estaban los mosquitos. Lo cual interrumpe todo, interrumpe tu paz, interrumpe tu día. Y empecé meditando. En la cara, ¿cuántas veces me pegué en la cara? Porque te dan ganas de matarlo con rabia, entonces ¡pah!, te mandas una bofetada. Así que estuve enfocado en los mosquitos y dije, ok, ¿qué te parece, madre naturaleza, si es que te ofrezco que dejar que me piquen 3 mosquitos? 3 mosquitos es lo que yo te ofrezco si tú me prometes que después de 3 mosquitos ya no me van a molestar más para poder hacer mis cosas. Bueno, lo tomé como un sí, me senté, dejé que los mosquitos llegaran y se posaron en las manos. Y vi cómo te empiezan a chupar la sangre y molesta. Te dan ganas de matarlos al instante, casi como un reflejo, pero ahí, respirando, practicando tu paz interna. 3 mosquitos te pican, ok. Fueron 3 mosquitos y ahí se fueron, empezaron a poner unos huevos, me imagino que con la sangre eso es lo que hacen. Y por fin pude ya relajarme. Luego del mosquito viene todas las horas del día que no estás haciendo nada. Ya no es como en la ciudad que puedes, si estás aburrido, puedes prender tu teléfono, puedes jugar, puedes conectarte a internet, puedes ver YouTube, lo que sea. Nada. Si tienes hambre, no puedes comer. Si tienes... si estás preocupado por algún problema, oye, tengo que estar, no sé, en cierta fecha, en cierto lugar, lo voy a poder hacer, el virus me va a dejar entrar a este país, cuáles son las normas, cómo están mis clientes, cómo va el negocio, hay tantas cosas que tengo que hacer. Todos esos momentos
pasan todo el día en tu cabeza y estás en la jungla, apartado, no sabes cómo poder lidiar con ellos, solamente te queda una opción, que es aprender a soltar, aprender a desligarte de las cosas que no están en tu control. Incluso tú que estás en la ciudad, si es que estás preocupado, ¿qué haces? Trabajas en el problema, ¿cierto? Si es que tienes hambre, comes. Si es que estás ansioso, si es que estás estresado, bueno, te relajas. Si es que estás aburrido, vas a tu teléfono. Siempre tienes un escape, siempre tienes algo que hacer. En este punto, lo único que te queda es enfrentar el hecho de que nada está en tu control. Y eso es lo que yo entiendo como paz interna que tienes que trabajar. Porque si estás todos los días en tu cabeza y pensando en todos estos problemas, tu estanque de agua, por ejemplo, está... Bueno, no tengo agua acá para dar el ejemplo, pero está agitado siempre, siempre está pensando, nunca está en paz. Y esta es una perfecta ocasión para practicar esa paz interna y soltar, y respirar, y meditar y dejar que aceptar nomás cómo es la vida en la jungla. Empezar a tener conciencia de los árboles, empezar a observar a los monitos, empezar a observar la mariposa, empezar a apreciar el color de diferentes tipos de árboles, y así se te va pasando el día trabajando en tu paz interna. La primera noche de ceremonia fue... tuve un poco de miedo, en verdad, porque es la primera vez tomando esto, no sabía lo que me iba a hacer. Cuando lo probé, sentí asco, como muy fuerte el sabor. Me eché a dormir y empecé a sentir como mi sangre caliente. Y empecé a pensar, ¿qué es esto? Y tu mente intenta de ponerle nombre, tu mente intenta desesperadamente de explicar qué es lo que está pasando con tu cuerpo, porque es totalmente desconocido. Porque cuando tienes frío, por ejemplo, ok, tengo frío, me voy a abrigar. O tienes calor, bueno, tengo calor, me desabrigo. Pero esta sensación es tan nueva, es tan única que no sabes qué hacer y te desesperas. Y en esa desesperación es que empiezas a intentar de salir de la situación cuando en realidad lo que tienes que hacer es relajarte y dejarte llevar. Y en eso me paro, me siento, abro los ojos y está la chamán cantando frente a mí con unos movimientos súper violentos en un idioma que no entiendo. Y en la oscuridad, cuando no ves nada, simplemente ves a una mujer delante tuyo con todo esto, te preocupas, te da miedo. Y poco a poco, siguiendo sus cantos, te vas relajando, vas entendiendo de que por eso es que es tan importante trabajar la paz interna durante el día. Tratar de no sucumbir al pensamiento, sino que dejar que pase y enfocarte únicamente en tu respiración, únicamente en el canto de la chamán. Y en este viaje empecé a ver una civilización que se levantaba desde las profundidades como una civilización dorada y se convirtió en lo que fue una madera de muy buena calidad, con unos bordes de oro, con unos cojines blancos brillantes, con un lago color crepúsculo chocolate súper bonito, y que todos éramos parte de ese reino como dorado. Esa fue como la única visualización que tuve. Las otras noches no fueron nada especial. Mi intención era... Le pedí a la planta dejar de juzgar tanto a la vida, dejar de juzgar tanto a las personas, dejar de querer tanto y empezar a aceptar un poquito más cómo es la cosa. Y la última noche cambió cuando pedí que la planta simplemente me mostrara su amor. Eso fue lo que le dije al chamán. Quiero recibir el amor de la planta, que es lo que la planta me quiere entregar a mí. Y esa noche fue especial. Siento que yo voy por la vida juzgándolo todo. Esto me gusta, esto no me gusta. Me gusta cuando hay sol, no me gusta cuando está lloviendo. Me gusta cómo esta persona me respondió, no me gusta cómo esta persona me respondió. Y voy creando mi propia película de lo que yo quiero, cómo la vida quiero que sea. Y lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo con eso básicamente es crear mi propia infelicidad. Estoy creando mi propia jaula, porque estoy creando un mundo que realmente no existe, basado en las cosas que yo creo que me gustan o cómo quiero que el mundo sea. Entonces, cuando eso no sucede,
estoy en mi infelicidad, que yo mismo creé. Entonces, bueno, de hecho escribí acá un poco para que no se me olvide porque es mucho pensamiento. Puse que esas cosas no las puedo controlar. De hecho, esta película que voy creando, la película ya existe, ¿eh? La película se llama Vida y nosotros somos el protagonista. Nosotros elegimos cómo vivirla, pero no elegimos la película. Nosotros no elegimos la vida. La vida está pasando, queramos o no. Si yo estaba en la jungla meditando y haciendo un montón de cosas, eso no iba a detener el tiempo, no iba a dejar que tú dejes de hacer lo que estabas haciendo, no iba a dejar de que en Chile cerraron, por ejemplo, Los Ángeles, que es la ciudad donde vive mis papás. O sea, nada se detiene. Y bueno, no sirve nada quejarse, no sirve nada tratar de controlarlo porque no está en tu control. Y cuando intentamos de tapar estas emociones, por lo general lo tapamos con drogas, ¿cierto? La marihuana ayuda mucho a simplemente olvidarse de lo que estamos haciendo, olvidarse de estos problemas, a relajarse la mente. La comida también es un gran tema. La comida nos da placer, nos hace un poquito tapar esta ansiedad, tapar estos problemas que no estamos viendo de frente. El sexo, las redes sociales, etcétera. Estamos metiendo esta mugre, esta basura debajo de la alfombra, pero en algún momento nos va a tocar mirar debajo de la alfombra y vamos a encontrar este monstruo gigante que hemos creado por no querer enfrentar estas cosas en el día a día, y nos va a tocar lidiar con ello. Pues es que acá escribí que la basura siempre va a estar. O sea, las situaciones que no nos gustan siempre van a estar ahí, probándonos, siempre van a haber situaciones. O sea, siempre van a haber situaciones. Nos gusten o no, eso depende de nosotros, pero las situaciones siempre van a estar. Y somos nosotros los que tenemos que decidir cómo lidiamos con ello. Y ahí entra la conciencia, que es algo que fue parte de la revelación final de la última noche de la ayahuasca. Y para poder trabajar la conciencia, que al final logre operar sobre mi mente, que mi mente es la que siempre está dominando todo, lo que está juzgando todo. Me gusta esto, hoy soy feliz, hoy día soy infeliz. Eso es mi computadora central que está programada. Pero si mi conciencia está elevada, si mi conciencia está trabajada, mi conciencia puede hacer algo al respecto. De hecho, escribí acá un ejemplo básico de cómo funciona en gran parte el cerebro y cómo la conciencia puede incidir en base a lo que yo vi en mi revelación con la ayahuasca. Entonces, tenemos la información que llega a nuestro cerebro, ¿cierto? Nuestro cerebro la procesa. Luego de este proceso, de esta renderización en tu mente, nace una emoción de tu corazón, ¿cierto? Y después de esta emoción, nosotros tenemos una reacción. Por ejemplo, llega a mi cerebro la información de que hay cuarentena y que tengo que estar encerrado en mi hogar, ¿cierto? Mi cerebro va a procesar esa información y va a entender de que tengo que usar la mascarilla, no puedo salir, no tengo vida, voy a estar ansioso, estresado, tengo incertidumbre, no sé qué va a pasar con mi vida, no sé qué va a pasar con mi trabajo, mi relación no está muy buena. Y todo eso va a gatillar una emoción, ¿cierto? En el corazón. Y la emoción es, bueno, estoy triste, estoy infeliz, estoy ansioso, estoy estresado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Reacciono. Y la reacción es comer, drogas, atacar, criticar al otro, ponernos en contra unos con otros, etc. Muchas reacciones negativas que pueden llegar automáticamente porque mi computadora central está programada para reaccionar a eso. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos la conciencia trabajada o elevada o simplemente estuviéramos conscientes? La conciencia, cuando entra en ese momento, la conciencia puede decir, ok, entiendo, lo veo, entiendo cómo llegué a sentir lo que estoy sintiendo ahora. Pero ahora depende de mí, ¿qué es lo que yo quiero hacer con esta información? Yo sé que me afecta la cuarentena, yo sé que me afecta usar la máscara, yo sé que me afecta estar lejos de mis amigos, yo sé que me afecta estar quizás con problemas de mi trabajo, con esta incertidumbre, con una mala relación. Yo sé que esto me está afectando. Voy a reaccionar, voy a simplemente comer para saciarme, voy a fumar marihuana para poder bajar o tapar este problema. Voy a criticar al mundo
voy a odiar al mundo porque estoy en esta situación, voy a odiar a la persona que no usa la mascarilla, o voy a odiar a la persona que no está en cuarentena, voy a criticar al otro, voy a compartir cuán infeliz estoy, voy a quejarme con la vida, o voy a enfrentar esta situación con la mejor actitud posible para poder lograr el mejor resultado posible. Voy a ser amigable con mis vecinos, voy a apoyar a la gente que lo necesita, voy a comprometerme con esto, voy a tener una mejor actitud, voy a rodearme de gente que me hace bien, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que la conciencia puede hacer por ti cuando la trabajamos. Y eso fue lo que la ayahuasca me entregó, esta revelación de trabaja en tu paz interior, trabaja en tu conciencia, trabaja en estar ahí presente. Y eso lo puedes hacer a través de la meditación, lo puedes hacer a través de ustedes que están en sus casas sin poder salir. Es otro tipo de aislamiento. Si quieren emular lo que nosotros tuvimos con Kelly, nada más tienen que apagar su teléfono, dejar todas las distracciones externas por algunas horas, no tiene que ser por 10 días, por algunas horas, y empezar a aceptar lo que le está pasando, empezar a lidiar con sus propios miedos, con sus propias emociones, y empezar a aceptarnos, empezar a entendernos, empezar a conocernos. Mientras más nos conozcamos, mientras más dejemos de pensar tanto en el qué dirán, en qué voy a hacer, en por qué esto me está pasando a mí, por qué esta situación es tan terrible, dejar todo eso a un lado y empezar a enfocarse en la gratitud, en lo que tenemos, en los detalles mínimos que te hacen feliz, en concentrarte en tu cuerpo, en tu respiración, en meditar en todo lo que tienes. Bueno, hay tantas cosas, amigos, que les quisiera decir. Es un tema tan complicado, pero solamente compartir con ustedes que ya después de esta situación con la ayahuasca, voy a tratar de vivir mi vida rindiéndome a ella, no tratar de controlarla, ya dejar de intentar ser el director de la vida, porque no funciona. Yo no puedo controlar si es que va a llover o va a haber sol hoy día, no puedo controlar si es que las personas me van a criticar o no, no puedo controlar que toda la gente a la que yo le sonrío me va a sonreír de vuelta. No importa, voy a seguir sonriendo igual, voy a seguir amando igual, voy a seguir respetando y aceptando que llueva o que haya trueno o que haya sol, de la misma forma en que voy a respetar cómo es la vida. Así que esa fue mi experiencia con la ayahuasca. Perdónenme si es que me alargué demasiado. De hecho, este es el primer video que hago hablando tanto. Estoy acostumbrado a hacer videos más prácticos como, ok, ¿qué es lo que es keto? ¿Cómo funciona el ayuno? Este soy yo. Espero que les haya gustado mi reflexión. Espero que tengan la oportunidad de practicar en su conciencia. Es algo maravilloso. De hecho, si es que estás viendo este video, le estoy hablando a tu conciencia, de tú a tú. Un abrazo grande y mis mejores deseos para tu viaje.